En los cielos antiguos, cuando las constelaciones aún se dibujaban como leyendas vivientes, Sagitario surgió como el arquero divino que nunca descansa. Su flecha, forjada con fuego estelar, no apunta hacia blancos comunes, sino hacia horizontes imposibles de alcanzar para cualquiera que no comparta su visión. Esta es la esencia de su obsesión secreta, una búsqueda inagotable, un llamado interior que no concede tregua, un hambre de expansión que arde como un sol perpetuo. No se trata de una ambición superficial, sino de la necesidad imperiosa de encontrar un propósito más grande que él mismo, de descifrar la verdad que late detrás de todas las verdades. Sagitario siente que el universo le susurra mensajes ocultos en cada atardecer, en cada encuentro fugaz, en cada viaje emprendido sin mapa. Su obsesión más profunda no es solo descubrir, sino experimentar la vida en toda su extensión, sin límites impuestos por el miedo o la costumbre. Busca sabiduría en templos olvidados y en conversaciones con desconocidos, porque intuye que cada instante puede ser la llave que abra una puerta hacia un mundo más vasto. No puede conformarse con lo conocido, su espíritu se enciende únicamente cuando está frente a lo desconocido, ante un reto que promete transformarlo para siempre. Este fuego interno lo impulsa a ir más allá de lo que cualquier otro signo se atrevería. Sagitario persigue ideales que parecen inalcanzables, no porque ignore las dificultades, sino porque sabe que el valor se forja en la travesía y no en el destino. Esa obsesión, invisible para quienes lo observan desde fuera, es como un río subterráneo que alimenta su fuerza, la certeza de que existe algo más grande, más libre, más eterno, esperando ser encontrado. No importa cuántas veces caiga, porque para Sagitario, cada caída es solo un salto hacia un horizonte más alto. En su corazón habita la imagen constante de un lugar sagrado, un punto mítico en el mapa del alma donde convergen todas las respuestas. No sabe con certeza si ese lugar es real o simbólico, pero eso no le impide buscarlo con el fervor de un guerrero y la fe de un profeta. La obsesión de Sagitario es alcanzar esa cima invisible, incluso si el camino es interminable, incluso si las estrellas cambian de posición. En su viaje, transforma cada obstáculo en aprendizaje, cada derrota en impulso, cada duda en un puente hacia la claridad. Y así, Sagitario continúa avanzando, siempre con la mirada fija en el horizonte, siempre con la flecha lista para ser disparada hacia lo imposible. Su obsesión no es una cadena que lo aprisiona, sino el faro que lo guía. Porque en el fondo sabe que, aun si nunca llegara a atrapar aquello que persigue, el simple hecho de seguirlo lo convierte en aquello que está destinado a ser, un buscador eterno, un viajero del infinito, un alma que no nació para quedarse quieta, sino para dejar huellas luminosas en cada rincón del cosmos. Hay una fuerza invisible que se teje en la esencia de Sagitario, una corriente que no se detiene y que lo impulsa incluso cuando su cuerpo pide descanso. Esa fuerza no es solo ansia de aventura o curiosidad intelectual, sino un llamado ancestral grabado en su espíritu desde antes de nacer. Como si el propio cosmos hubiera encendido una antorcha en su pecho, Sagitario siente que debe llevar esa luz hacia territorios aún no descubiertos, no para conquistar, sino para iluminar. Su viaje es tanto interno como externo, pues mientras recorre caminos desconocidos, también atraviesa pasajes ocultos de su propia alma. En el lenguaje de las estrellas, Sagitario pertenece al elemento fuego, pero su llama no es la que destruye o arrasa, es la que guía y expande. Ese fuego arde con la memoria de vidas pasadas, con las huellas de experiencias que han moldeado su visión, y con la intuición de que el conocimiento no es algo que se acumula, sino algo que se vive. Su obsesión secreta es un tejido hecho de libertad, verdad y trascendencia, y aunque el mundo trate de encasillarlo o frenarlo, él encontrará la manera de romper cualquier muro invisible que lo encierre. Hay en Sagitario una brújula interna que no se guía por el norte geográfico, sino por una vibración universal que solo él parece escuchar. Esa brújula lo orienta hacia experiencias que, a simple vista, podrían parecer azarosas, pero que siempre resultan ser pruebas, iniciaciones o revelaciones. Cada paso que da es una conversación con el destino, cada elección, un pacto silencioso con las fuerzas que lo conducen hacia un propósito mayor. Esta conexión lo convierte en un puente entre mundos, el tangible y el invisible, el terrenal y el espiritual. Su obsesión, aunque secreta, se manifiesta en la forma en que mira el horizonte como si pudiera atravesarlo con la mente. No es solo deseo de llegar más lejos, sino de desentrañar el sentido oculto que une a todos los destinos. Incluso en medio de la cotidianidad, Sagitario percibe símbolos, señales y metáforas que otros pasan por alto. El universo le habla en lenguajes que él comprende de forma instintiva, y cada nuevo mensaje lo enciende con un fervor renovado. No se trata de un impulso momentáneo,
sino de una misión que lo acompaña como una sombra luminosa. En su naturaleza vive también el espíritu del maestro y del filósofo. No acumula experiencias únicamente para sí mismo, sino para transmitirlas, para encender otras antorchas con la suya. Sabe que su viaje no es solo personal, que su destino está entrelazado con el de otros que aún no han despertado a su propio llamado. Por eso, su obsesión lo lleva no solo a buscar, sino a compartir, a sembrar semillas de inspiración en tierras que quizá nunca vuelva a visitar. Es consciente de que las huellas más duraderas no son las que deja en el suelo, sino las que imprimen las almas. En las noches más silenciosas, cuando las estrellas parecen colgar más cerca de la tierra, Sagitario recuerda que su flecha no está hecha para descansar en el carcaj. Su propósito exige que sea lanzada una y otra vez, aunque el blanco se pierda en la lejanía o se mueva con el viento del destino. Su obsesión lo hace implacable ante el desaliento, pues sabe que cada intento, cada viaje, cada riesgo lo afina, lo eleva y lo transforma. No importa cuántos caminos tome ni cuántas veces el sendero desaparezca bajo sus pies, su espíritu seguirá avanzando, guiado por la certeza de que aquello que persigue no está fuera de su alcance, sino en constante expansión, igual que él. En el alma de Sagitario habita una memoria antigua, un eco que proviene de eras en las que los humanos todavía podían escuchar con claridad la voz de los dioses. Ese eco lo impulsa a buscar más allá de los límites conocidos, como si recordara vagamente un pacto sagrado sellado en un tiempo anterior al tiempo. No es un pacto firmado con tinta ni palabras, sino con energía pura, con un compromiso de perpetuar la llama de la expansión, la libertad y la verdad. Por eso, incluso en medio de la adversidad, Sagitario no se detiene, siente que hacerlo sería traicionar algo más grande que su propia existencia. Su conexión con el cielo no es solo simbólica. Sagitario carga en su interior la vibración de Júpiter, planeta que en la tradición astrológica representa la abundancia, la justicia divina y la expansión del espíritu. Esa influencia planetaria le da un sentido de destino inquebrantable y una fe que no se apaga ni en las noches más oscuras. Pero también le otorga una responsabilidad secreta, ser un guardián de la visión amplia, aquel que recuerda a los demás que la vida es más que un recorrido lineal, que cada giro del camino oculta un significado oculto que merece ser explorado. En su naturaleza vive un magnetismo particular hacia lo desconocido, pero no por simple curiosidad, sino porque presiente que allí se encuentran piezas esenciales de un rompecabezas que lleva toda la vida armando. Esta búsqueda no se limita a tierras lejanas ni a culturas exóticas, también se interna en dimensiones espirituales, en filosofías profundas, en misterios que desafían la mente racional. Sagitario siente que cada descubrimiento, por pequeño que parezca, es un fragmento de la gran verdad que anhela comprender y que, al unirla, revelará una visión capaz de transformar no solo su mundo, sino el de todos. Hay en él un espíritu nómada que no se mide por kilómetros recorridos, sino por la capacidad de reinventarse en cada etapa del viaje. Esta cualidad le permite adaptarse a lo inesperado y ver en cada cambio una puerta a nuevas posibilidades. Su obsesión secreta no es la acumulación de experiencias por vanidad, sino la constante evolución de su ser, el perfeccionamiento de su visión y la integración de todo lo aprendido en una filosofía de vida que inspire a otros. De ahí que, incluso sin proponérselo, Sagitario se convierta en faro para quienes han perdido de vista su propio norte. En lo más profundo, Sagitario intuye que su viaje no tendrá un final definitivo. Sabe que la flecha que lanza hacia el horizonte nunca encontrará un punto final, porque el horizonte mismo se expande con cada paso. Pero lejos de verlo como una frustración, lo considera una bendición, pues le permite vivir en un estado perpetuo de crecimiento y descubrimiento. Esa es la verdadera joya que guarda su obsesión, la certeza de que la vida es un camino infinito y que el propósito no está en alcanzar una meta, sino en el acto eterno de avanzar. A veces, en los silencios entre viaje y viaje, Sagitario percibe la presencia de fuerzas invisibles que lo acompañan. Espíritus de antiguos exploradores, maestros olvidados, guardianes estelares que velan por su recorrido. Son ellos quienes, en momentos cruciales, colocan señales sutiles en su camino, recordándole que su labor es parte de una trama mayor. Esto lo llena de un sentido profundo de pertenencia cósmica, una conexión que refuerza su determinación y lo mantiene firme cuando la incertidumbre amenaza con desviar su rumbo. Así, Sagitario continúa su marcha, no como un viajero cualquiera, sino como un portador de luz. Su obsesión secreta no es un capricho pasajero, sino una misión sagrada que lo convierte en un tejedor de destinos, en un puente entre lo que es y lo que aún puede ser. Mientras existan estrellas en el cielo, Sagitario seguirá siguiendo su flecha, no porque espere encontrar un final,
sino porque en cada paso, en cada descubrimiento, en cada alma que toca, sabe que está cumpliendo la razón misma por la que el universo lo llamó a existir. En las profundidades simbólicas de la constelación que lo representa, Sagitario no es solo un arquero, sino también un centauro, mitad humano y mitad bestia, recordatorio vivo de que su esencia se extiende entre dos mundos. Esta dualidad no es una contradicción, sino una fuerza que lo impulsa a integrar lo instintivo con lo espiritual, lo terrenal con lo divino. Su obsesión secreta nace, en parte, de esta tensión interna, la necesidad de unir los cielos y la tierra en un mismo horizonte de sentido. Cada paso que da es un intento por reconciliar esos dos aspectos, por demostrar que el conocimiento más elevado puede convivir con la pasión más instintiva, y que la libertad se alcanza cuando ambas naturalezas se reconocen y se honran. El fuego que arde en su interior es el mismo que encendía las antorchas de los viajeros que guiaban a pueblos enteros a través de desiertos, mares y montañas. Ese fuego lo convierte en un buscador de verdades universales, pero también en un protector de la esperanza, un portador de visión para quienes han olvidado que existe algo más allá del horizonte visible. No persigue su objetivo solo por sí mismo, hay en su viaje un propósito colectivo, una misión que trasciende su propia vida y que lo impulsa a ser el mensajero de algo que no puede quedarse encerrado en su interior. La influencia de Júpiter le concede una mirada que no se conforma con lo pequeño. Sagitario observa la vida como un tapiz inmenso donde cada experiencia es un hilo y cada persona que encuentra es un color que enriquece el diseño. Su obsesión más íntima es descifrar el patrón oculto de ese tapiz, comprender cómo las piezas se enlazan para formar un propósito mayor. Aun cuando los demás solo ven caos o azar, él siente que existe un orden sagrado detrás de cada giro del destino. Esa percepción lo empuja a seguir explorando, porque intuye que cada revelación que obtiene es solo una puerta hacia otra más grande. Hay momentos en los que su espíritu parece insaciable, como si ninguna experiencia fuera suficiente. No es ambición desmedida, sino el reflejo de una conexión profunda con la expansión misma del universo. Igual que las galaxias que se alejan unas de otras en una danza eterna, Sagitario siente que su alma está diseñada para ir siempre más allá, para no quedarse anclada en lo que ya conoce. Esa pulsión lo convierte en un eterno aprendiz, alguien que, aun dominando un conocimiento, sabe que siempre habrá otro horizonte por descubrir. En los rincones más silenciosos de su conciencia, Sagitario guarda un ideal casi sagrado, encontrar un lugar o un estado de ser en el que la libertad, la sabiduría y la plenitud se fundan en una misma esencia. Puede que ese lugar no exista en el plano físico, pero para él no es menos real. Su obsesión secreta no es necesariamente llegar allí, sino acercarse lo máximo posible, sabiendo que en el intento se transforma y se eleva. Cada desafío, cada viaje, cada encuentro, se convierte en un peldaño hacia esa visión, y esa visión es la que lo mantiene vivo incluso en las pruebas más duras. Aunque muchos lo perciben como un espíritu indomable que avanza solo por instinto, la verdad es que su camino está guiado por un profundo sentido de propósito. Sagitario siente que la vida no es un tránsito al azar, sino una serie de iniciaciones destinadas a despertar su potencial más alto. Por eso, su obsesión secreta es también un juramento silencioso de no detenerse, de no dejar que la comodidad o el miedo apaguen el fuego que le fue confiado. En su pecho, ese fuego no es solo calor, es dirección, es fuerza y es destino. Y así, mientras el tiempo avanza y las constelaciones parecen girar sobre sí mismas, Sagitario sigue lanzando sus flechas hacia lo desconocido. No porque espere la certeza inmediata, sino porque entiende que cada disparo es un acto de fe, una declaración al universo de que está dispuesto a seguir buscando. Su viaje no termina en un punto fijo, porque su meta no es un lugar, sino un estado de expansión eterna. Su obsesión, invisible para la mayoría, es la chispa que mantiene encendida la llama de su propósito y que lo convierte, una y otra vez, en un viajero del infinito. En lo más hondo de su naturaleza, Sagitario guarda un sentido de pertenencia que no se limita a un lugar o a una época, sino que se extiende a todo lo que respira bajo las estrellas. Su obsesión secreta está ligada a la idea de totalidad, a la necesidad de comprender el entramado invisible que conecta cada vida, cada momento, cada partícula del universo. Este anhelo lo empuja a mirar más allá de las fronteras físicas y mentales, buscando no solo el conocimiento, sino la experiencia que lo acerque a esa red cósmica de la que sabe que forma parte. No basta con entenderlo de forma teórica, su espíritu exige vivirlo, sentirlo, integrarlo en su propia esencia. Esa búsqueda lo convierte en un viajero que no recorre un solo camino, sino múltiples senderos simultáneos.
Avanza en el mundo físico mientras explora planos interiores, atravesando territorios de conciencia donde el tiempo y el espacio se disuelven. Su obsesión secreta es descubrir el punto en el que todos esos caminos se unen, un centro invisible que, una vez encontrado, promete darle una claridad total sobre su papel en el universo. Es una meta que parece difusa para otros, pero para Sagitario es una certeza luminosa, como una estrella fija que guía sus pasos incluso cuando las nubes cubren el cielo. En esta travesía, el arquero no se limita a acumular vivencias, sino que las transforma en enseñanzas. Siente que cada experiencia, incluso las más duras, es una ofrenda que le fue dada para convertirla en sabiduría. Y esa sabiduría no está destinada a guardarla en silencio, sino a compartirla con aquellos que se crucen en su camino. Su obsesión más íntima también incluye el impulso de ser un canal, un transmisor de verdades que inspiren a otros a levantar la vista hacia sus propios horizontes. Así, su viaje deja de ser solo personal y se convierte en un legado. La fuerza de Júpiter, su regente, alimenta su capacidad para ver oportunidades en lo que otros consideran pérdidas. Esta visión expansiva le permite convertir las despedidas en comienzos, los obstáculos en portales y la incertidumbre en un terreno fértil para la reinvención. Sagitario sabe que la vida no es una línea recta, sino un mapa en constante expansión, y su obsesión secreta consiste en trazar rutas que aún no existen, rutas que puedan ser recorridas por otros cuando él ya haya pasado. Hay un componente profundamente espiritual en su impulso. Sagitario percibe que su búsqueda no es únicamente hacia afuera, sino hacia arriba, hacia una conexión directa con la fuente de toda energía y conocimiento. Esta conexión no depende de dogmas ni estructuras, sino de una fe instintiva en que el universo responde a quien se atreve a llamarlo desde la verdad y la pasión. Su obsesión es alcanzar ese punto de comunión total, en el que las preguntas se disuelvan y solo quede una certeza serena y absoluta. Pero esta misión no está exenta de desafíos. Sagitario carga con la tentación constante de dispersarse, de perderse en la amplitud de su propio horizonte. Sin embargo, incluso en esos momentos, su fuego interior lo guía de regreso a su propósito. Cada vez que se siente lejos de él, el recuerdo de lo que busca arde con más fuerza, recordándole que su existencia tiene un significado que no puede dejar a medias. La resiliencia que esto le otorga es una de sus mayores virtudes y una de las razones por las que, aunque caiga, siempre se levanta con una mirada renovada. Su obsesión secreta, en última instancia, es un faro que nunca se apaga. Es lo que le da dirección cuando el mundo se vuelve incierto y lo que lo impulsa a seguir avanzando incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Es la chispa que lo mantiene en movimiento, el viento invisible que infla sus velas y la promesa silenciosa que le hace al universo, no detenerse hasta encontrar aquello que, aunque indescriptible, sabe que existe. En ese compromiso radica su grandeza, porque más allá de sus logros visibles, Sagitario vive para expandir los límites de lo posible y encender en otros la misma llama que arde en su pecho. Sagitario lleva en su esencia una fuerza que no se limita a la expansión física o intelectual, sino que se adentra en el terreno de lo intangible, allí donde la intuición se convierte en brújula. En su interior, hay un radar invisible que capta vibraciones que otros no perciben, señales que lo conducen hacia experiencias que parecen surgir por azar, pero que siempre tienen un propósito oculto. Su obsesión secreta no es simplemente conocer más, sino alinearse con ese flujo cósmico, entenderlo y moverse en armonía con él, como si pudiera leer el lenguaje silencioso del universo y descifrar sus mensajes sin necesidad de palabras. En su alma existe también un profundo impulso creador. Aunque es conocido por su sed de descubrimiento, hay un aspecto menos visible que se manifiesta en la necesidad de construir algo que permanezca más allá de su propio tiempo. No se trata solo de dejar huellas en el mundo físico, sino de fundar ideas, filosofías y visiones que sirvan de guía para generaciones futuras. Sagitario quiere ser un puente entre lo que fue y lo que será, entre las verdades antiguas que recogió en sus viajes y las revelaciones nuevas que surgen en su presente. Esta misión silenciosa forma parte de su obsesión más íntima, que su vida sea un eslabón en una cadena eterna de sabiduría y libertad. Su naturaleza de fuego mutable le da la capacidad de adaptarse, pero también la exigencia de evolucionar sin descanso. Esta mutabilidad no es inestabilidad, sino un llamado a no detenerse nunca en un estado fijo, a comprender que el crecimiento no es un acto aislado, sino un proceso constante. En este sentido, su obsesión no se limita a alcanzar un momento de plenitud, sino a renovarlo una y otra vez, elevando su propio estándar cada vez que lo logra. De esta manera, Sagitario se convierte en un caminante eterno, que no teme rehacer sus rutas y con ello se acerca más a la visión que lo impulsa.
Su vínculo con Júpiter le otorga también un don que pocos reconocen, la capacidad de soñar en grande sin perder el sentido de propósito. No sueña por evadirse, sino para expandir lo que considera posible. Sabe que el universo se construye primero en la imaginación y luego en la acción, y por eso su mente es un taller perpetuo donde se forjan planes, ideales y futuros probables. Su obsesión secreta lo lleva a alimentar esos sueños con experiencias reales, de manera que no sean solo fantasías, sino mapas viables hacia realidades más amplias. En lo profundo de su espíritu hay un anhelo de trascendencia que va más allá de lo personal. Sagitario no busca únicamente su propia expansión, sino la elevación de la conciencia colectiva. Su ideal es ver a otros romper las cadenas que los limitan, alzar la vista hacia horizontes que antes no se atrevían a contemplar. Su flecha simbólica no viaja solo para él, sino para abrir caminos que otros puedan seguir. Esta labor silenciosa y constante forma parte de su naturaleza más épica, aunque muchas veces pase desapercibida para quienes solo ven la superficie de su carácter. En los momentos de soledad, cuando el ruido del mundo se desvanece, Sagitario conecta con una certeza que lo sostiene: todo lo que vive tiene un sentido dentro de un plan mayor. Esa fe, que no necesita pruebas tangibles, es la que le permite arriesgarse, avanzar en la oscuridad y mantener la dirección cuando todo parece incierto. Su obsesión secreta es, en realidad, una alianza con esa fe, un compromiso inquebrantable de seguir moviéndose hacia adelante incluso cuando no ve el final del camino. Porque sabe que cada paso que da, por pequeño que parezca, forma parte de una travesía mucho más grande que él mismo, y que algún día, en algún lugar más allá de las fronteras visibles, comprenderá por completo la magnitud de aquello que persiguió toda su vida. Sagitario guarda en su interior un sentido de destino que no se apoya en la lógica común, sino en una confianza profunda en que la vida es un tejido de señales, encuentros y circunstancias que lo conducen a un propósito mayor. Este impulso no nace de la impaciencia ni de la ambición material, sino de una fuerza casi sagrada que lo empuja a cumplir un papel que siente inscrito en su alma. Su obsesión secreta no es únicamente alcanzar un objetivo, sino vivir de tal manera que cada acción, palabra y pensamiento se alineen con una visión elevada, como si su propia existencia fuera un acto de reverencia hacia el universo. En el corazón de esta misión silenciosa está su capacidad para detectar posibilidades donde otros ven finales. Para Sagitario, las puertas cerradas no son muros definitivos, sino invitaciones a buscar entradas ocultas. Este talento no es un accidente, proviene de su conexión innata con la energía expansiva de Júpiter, que le enseña a confiar en que cada situación contiene el germen de algo más grande. Su obsesión se alimenta de esta certeza, y lo impulsa a mirar más allá de la superficie, a descubrir la oportunidad escondida incluso en las pruebas más duras, a transformar la derrota en impulso. Existe en él un aspecto que pocos conocen: la necesidad de unir lo que está fragmentado. Sagitario no tolera la sensación de separación entre las personas, las ideas o las culturas. Siente que su viaje, en su núcleo más íntimo, es un puente tendido entre mundos distantes, un punto de encuentro entre verdades que parecen opuestas. Su obsesión secreta lo lleva a buscar la síntesis, la gran visión que incluya todas las perspectivas sin anular ninguna. Esta cualidad lo convierte en un constructor de unidad, un tejedor de conexiones invisibles que fortalecen el espíritu colectivo. En su interior, la memoria ancestral de su simbolismo como centauro le recuerda que no es solo un buscador de horizontes, sino también un portador de fuerza instintiva y sabiduría superior. Su mitad animal le da el empuje, la resistencia y el instinto de supervivencia, su mitad humana le otorga el razonamiento, la ética y el deseo de verdad. La obsesión de Sagitario consiste en mantener ambas partes en equilibrio, de modo que ninguna apague a la otra, y así avanzar con toda su potencia sin perder de vista su propósito sagrado. Esta armonía lo hace capaz de enfrentar pruebas que exigen tanto fuerza física como claridad espiritual. Dentro de su fuego, hay también una dimensión visionaria que no se limita a lo que puede lograr en su vida presente. Sagitario siente que su camino forma parte de una historia mucho más larga, como si continuara una labor iniciada por almas que lo precedieron y que, a su vez, él transmitirá a otros en el futuro. Su obsesión secreta, en este sentido, no es solo personal, es una antorcha heredada, que debe mantener encendida y entregar más brillante de lo que la recibió. Esta conciencia lo llena de un sentido de responsabilidad que no pesa, sino que lo impulsa con una fuerza renovada. Cuando la soledad lo envuelve y la noche lo encuentra lejos de cualquier lugar familiar, Sagitario mira al cielo y siente que cada estrella es un recordatorio de que aún queda camino por recorrer. No se desalienta por la distancia, porque entiende que la grandeza de su misión radica precisamente en su infinitud.
Su obsesión es inseparable de su libertad, la búsqueda no es una carga, sino el aire que respira, la razón que lo hace levantarse cada día con la mirada puesta en un horizonte que nunca deja de expandirse. Sabe que, aunque nunca llegue a un punto final, cada paso lo acerca a la esencia de lo que siempre ha buscado, la unión entre el alma y la inmensidad del universo. En la esencia más profunda de Sagitario existe un impulso que trasciende la mera búsqueda de horizontes nuevos. Hay en él un llamado silencioso hacia la revelación de misterios que permanecen ocultos incluso para las almas más despiertas. No se conforma con interpretar las señales visibles del mundo, porque su obsesión secreta reside en descubrir aquello que se encuentra detrás del velo, en los espacios donde lo terrenal se funde con lo eterno. Esta inclinación lo convierte en un viajero de planos múltiples, capaz de moverse tanto entre paisajes físicos como en territorios de pensamiento, emoción y energía, donde cada descubrimiento se convierte en un pilar para su propio crecimiento y para el de quienes puedan seguir sus huellas. La flecha que representa su espíritu no solo apunta hacia adelante, también atraviesa capas invisibles de significado. Sagitario siente que cada experiencia vivida encierra una lección que, al ser comprendida, lo acerca más a la gran síntesis que persigue. Su obsesión no se limita a coleccionar vivencias, sino a extraer de ellas una verdad esencial, una chispa de comprensión que le permita encender fuegos en otras almas. No busca imponer esa luz, sino ofrecerla a quienes tengan el valor de caminar junto a él hacia lo desconocido. De este modo, su viaje se convierte en una labor silenciosa de expansión colectiva. La influencia de Júpiter no solo le concede optimismo y amplitud de visión, sino también un sentido natural de justicia cósmica. Sagitario no busca la verdad únicamente para sí mismo, sino con la convicción de que esa verdad debe servir para equilibrar y armonizar el mundo que lo rodea. Su obsesión secreta incluye el deseo de restaurar el orden cuando percibe desequilibrio, de traer luz donde habita la sombra, de recordar a quienes se han perdido que la vida es un campo infinito de posibilidades. Este sentido de misión lo mantiene firme incluso cuando su camino se vuelve arduo y solitario. En su interior arde también un impulso creador que no siempre se manifiesta de forma tangible. Sagitario imagina realidades enteras y luego busca las formas de traerlas al plano visible, no para adornar el mundo, sino para ampliarlo. Su obsesión más íntima es ser un canal para que ideas elevadas y visiones inspiradoras encuentren forma y propósito. Puede hacerlo a través de palabras, acciones, enseñanzas o gestos que transforman silenciosamente la manera en que otros ven la vida. Sabe que un solo acto guiado por la verdad puede cambiar el curso de muchos destinos. Su naturaleza mutable le otorga la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia sin perder su esencia. Este don le permite moverse con soltura entre lo conocido y lo desconocido, entre lo estable y lo incierto. Sagitario entiende que cada cambio, incluso el que parece una pérdida, es un acto de expansión disfrazado. Su obsesión secreta lo impulsa a ver en el caos un patrón oculto, a descubrir que detrás de cada cierre existe una apertura, y que toda experiencia, por más confusa que parezca, contiene el germen de un nuevo comienzo. En los momentos en que el cansancio amenaza con frenar su paso, Sagitario recuerda que su misión no está sujeta a tiempos ni distancias. Su obsesión no se apaga ante la dificultad, porque no depende de circunstancias externas, sino de una fuerza interior que lo conecta directamente con la esencia misma de la vida. Esta conexión le permite avanzar cuando otros se detienen, sostener su mirada en el horizonte cuando para otros se ha vuelto invisible. Es consciente de que su viaje no es solo suyo, que cada paso que da abre camino para otros, que su fuego no es para guardarlo sino para encender más llamas. Así, Sagitario continúa, movido por un impulso que no conoce fin, guiado por una visión que crece con cada descubrimiento, sostenido por una fe que no necesita pruebas. Su obsesión secreta es, en realidad, un pacto con el universo, jamás detenerse mientras exista algo más que aprender, experimentar o comprender. Porque en el fondo sabe que su verdadera meta no es alcanzar un lugar específico, sino convertirse en el ser capaz de sostener y compartir la luz que ha estado buscando desde el principio de su viaje. En la vastedad del cosmos, Sagitario se erige como un arquetipo de la búsqueda incesante, pero hay un nivel más profundo y sutil en esa travesía que rara vez se vislumbra con claridad. La obsesión secreta que posee está ligada a la conquista de la libertad interior absoluta. Más allá del anhelo por descubrir territorios físicos o intelectuales, existe en su alma un fuego que arde por liberarse de cualquier cadena invisible que pueda restringir su espíritu. Esa libertad no es un mero capricho, sino la condición esencial para que su luz pueda brillar en todo su esplendor. Es una libertad que no se conforma con los límites de la mente ni del cuerpo, sino que se extiende hacia el plano del ser, donde reside el verdadero poder de transformación.
Este impulso por la emancipación interior convierte a Sagitario en un guerrero que combate batallas silenciosas contra las dudas, los miedos y las falsas seguridades que el mundo impone. Su obsesión es no quedar atrapado en la prisión de lo conocido, por muy cómoda que ésta sea. Sabe que su destino está en el horizonte inalcanzable, en esa línea que se corre mientras él avanza, y en esa dinámica encuentra su razón para existir. La fuerza que lo impulsa no es la simple resistencia, sino la capacidad de reinventarse, de romper viejos moldes y construir nuevas versiones de sí mismo con una valentía inquebrantable. La influencia de Júpiter, regente de Sagitario, se manifiesta también en un optimismo radical que se alimenta de la confianza en que el universo siempre ofrece recursos para quienes se atreven a buscar. Esta confianza le otorga un poder especial, la capacidad de atraer situaciones, personas y aprendizajes que, en apariencia azarosos, conforman una red invisible que lo sostiene y guía. Su obsesión secreta, por tanto, incluye la fe profunda en la providencia cósmica, en la idea de que no está solo en su camino, sino que cuenta con un apoyo que trasciende la comprensión humana. Esa fe se traduce en una serenidad interior capaz de transformar la incertidumbre en una aventura fascinante. Sagitario también posee un sentido agudo de justicia y verdad que lo impulsa a desafiar las convenciones cuando siente que éstas limitan el crecimiento colectivo. No busca la confrontación por sí misma, sino que su obsesión está conectada con la necesidad de abrir caminos hacia una realidad más auténtica y justa. En ese proceso, se convierte en un rebelde con causa, un portador de ideas revolucionarias que sacuden las bases del conformismo y despiertan la conciencia dormida. Esta cualidad épica lo posiciona como un líder natural, un faro para quienes desean trascender las limitaciones impuestas y abrazar una existencia más plena y libre. Dentro de su naturaleza mutable reside también una sensibilidad profunda hacia los cambios y transiciones. Su obsesión secreta no es evitar la pérdida o el dolor, sino encontrar en ellos las semillas del renacimiento. Sagitario entiende que para crecer es necesario soltar, y aunque eso puede generar temor, su espíritu se fortalece en cada acto de desprendimiento. Esta sabiduría ancestral lo convierte en un maestro de la transformación, capaz de guiarse a sí mismo y a otros a través de las tormentas internas hacia la claridad renovada. Su viaje no es solo hacia afuera, sino hacia adentro, hacia un centro que es fuente de poder y equilibrio. La soledad, lejos de ser una condena, es para Sagitario un espacio sagrado donde su obsesión secreta cobra mayor intensidad. En esos momentos, sin distracciones externas, se conecta con su voz interior y con la presencia infinita que habita en cada rincón del cosmos. Este diálogo íntimo le proporciona la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío y para mantener viva la llama de su propósito. La relación que cultiva con esa soledad es una alianza que le permite recuperarse, meditar y reimaginar su camino, renovando su compromiso con la aventura eterna que es su vida. Finalmente, en el núcleo de su ser, Sagitario alberga la certeza de que su obsesión secreta no es una carga, sino un don sagrado. Es el combustible que alimenta su fuego interior y que lo convierte en un ser extraordinario, capaz de transformar el mundo con la intensidad de su presencia. Su misión no es sencilla, pero está impregnada de una grandeza que trasciende lo mundano, y es esa grandeza la que lo impulsa a seguir adelante, sin descanso, sin miedo, con la mirada siempre fija en la expansión infinita que lo espera más allá del horizonte. La esencia de Sagitario vibra con una energía que trasciende la búsqueda externa, llegando a tocar las fibras más profundas de la evolución espiritual. Más allá de la pasión por la aventura y el conocimiento, existe en su interior una llama sagrada que arde con el deseo de trascender las limitaciones del ego y abrazar una conexión directa con el infinito. Esta conexión no es solo un ideal, sino una necesidad vital que lo impulsa a ir más allá de las fronteras impuestas por la realidad tangible, llevándolo a explorar dimensiones donde la percepción se expande y la verdad se revela en su forma más pura. La obsesión secreta que habita en Sagitario es, en última instancia, la aspiración de convertirse en un vehículo de sabiduría universal. En su espíritu reside el anhelo de canalizar las energías cósmicas para manifestar un propósito superior que beneficie no solo a sí mismo, sino a toda la humanidad. Esta misión silenciosa lo eleva por encima del individuo común, transformándolo en un puente entre lo terrenal y lo divino, entre el conocimiento acumulado y la inspiración intuitiva que brota de lo desconocido. Así, su vida se convierte en un acto sagrado de servicio y expansión. Dentro de su naturaleza se encuentra un dinamismo incesante que desafía la quietud. Sagitario no puede conformarse con la estabilidad cuando ésta implica estancamiento. Su obsesión es avanzar, no solo en el plano físico o mental, sino en el terreno de la conciencia, donde cada paso implica una metamorfosis. Este movimiento constante no es un simple vagar,
sino una peregrinación consciente hacia una versión más elevada de sí mismo. En ese proceso, cada experiencia, cada error y cada triunfo, son vistos como maestros que pulen su esencia y lo preparan para desafíos mayores. La influencia de Júpiter, planeta regente, imprime en Sagitario una capacidad innata para la expansión del alma a través del optimismo y la fe en el futuro. Esta fe no es ingenua, sino una confianza profunda en que todo acontecimiento, incluso los que parecen adversos, forman parte de un diseño mayor. Esta comprensión le otorga una serenidad poderosa que lo sostiene en los momentos de incertidumbre, permitiéndole mantener la mirada fija en el horizonte, más allá de las nubes pasajeras. Su obsesión incluye cultivar esta confianza como una armadura invisible que lo protege y lo impulsa hacia adelante. Sagitario es también un explorador de verdades que desafían la razón convencional. Su obsesión secreta lo lleva a sumergirse en las preguntas fundamentales que otros temen enfrentar: ¿cuál es el sentido último de la existencia? ¿Cómo conectar con la esencia de la vida más allá de las apariencias? En su búsqueda, no se contenta con respuestas superficiales, sino que se entrega a la exploración profunda, al diálogo con su alma y con las fuerzas que rigen el cosmos. Esta actitud lo convierte en un sabio en formación, cuya sabiduría trasciende el conocimiento acumulado para llegar a la comprensión vivencial. En su recorrido, la libertad juega un rol central, pero no una libertad trivial o egoísta, sino la libertad como estado del ser. Sagitario anhela desprenderse de todas las ataduras que limitan su expresión auténtica, sean estas externas o internas. Su obsesión lo empuja a romper con condicionamientos sociales, emocionales y mentales que no sirven a su propósito mayor. Esta liberación le permite desplegar sus alas con plena conciencia y responsabilidad, asumiendo el poder de crear su propia realidad y de influir positivamente en la de otros. La dimensión ética de Sagitario es otra faceta poderosa que nutre su obsesión. En su corazón, el sentido de justicia y de verdad está ligado a la armonía universal. No puede tolerar la falsedad ni la injusticia sin que esto active en él una fuerza transformadora. Su búsqueda está orientada hacia la construcción de un mundo más genuino y equilibrado, donde la verdad sea la base de toda relación y acción. Esta integridad lo distingue y le confiere un aura de nobleza que inspira a quienes lo rodean a elevarse también. Finalmente, el viaje interno de Sagitario está marcado por la integración de opuestos: el instinto y la razón, la aventura y la reflexión, la soledad y la conexión. Esta integración no es fácil ni inmediata, pero su obsesión secreta consiste en alcanzar esa síntesis, que es la fuente de su verdadera fuerza y libertad. En ese camino, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, cada encuentro en un espejo para reconocerse, y cada amanecer en un llamado a seguir adelante con valentía y esperanza. Su vida es una epopeya en movimiento, un testimonio vivo de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de buscar sin cesar, de creer sin rendirse, y de amar sin límites.